diciembre y estamos como en carreras de tráficos, de cosas, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias a mis queridas colegas y sobre todo amigas Lourdes, Rosy, bienvenidas a Olivet, de su casa. Gracias. Y las dejo comentar. Bueno, vamos a hablar sobre el déficit de atención y desde una perspectiva un poco diferente, porque normalmente se escucha. El déficit de atención es un trastorno. Quiero primero como aclarar varias cosas. Es un trastorno, no es una enfermedad, ¿sí? Es una manera en la que funciona diferente el cerebro, ¿sí? Y se ha convertido como en el bote de basura de un chorro de diagnósticos y de un chorro de malas conductas, ¿no? Que se reportan en la escuela o que se reportan en muchas partes y ya todo es déficit de atención. Lo que no saben qué es déficit de atención. Mi señora vaya con el neurólogo porque su hijo tiene déficit de atención. Y realmente yo creo que es un problema que es bien complejo y que es bien importante como conocer y saber, porque entre más conocimiento tengamos sobre el tema vamos a tener más posibilidades de poder ayudar a estas personas, ¿sí? Entonces, si quieres dedicarse. El déficit de atención siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido, pero ha tenido diferentes nombres en la historia. Pues siempre se ha hablado de niños problemas, refiriéndose a este tipo de niños, y empezaron a haber registros del déficit de atención desde 1860, pero en 1902, de 1902 a 1960, se habló de daño cerebral. Pensaban que no podía ser una lesión cerebral, ¿sí? Porque pues no había ni parálisis cerebral, ni mucho menos, pero dijeron, bueno, seguramente tiene un daño cerebral. Y en la primera etapa de este ciclo, que es bastante largo, de 1902 a 1960, se habló de este daño cerebral. Después, en una segunda fase, dijeron, pero pues no, o sea, si sacamos electroencefalogramas y realmente, pues a veces salen dentro de parámetros normales. Entonces, ha de ser un daño cerebral mínimo, ¿no? Porque no había como un registro como contundente. Y después dijeron, no, vamos a quitarle la palabra de daño y vamos a ponerle disfunción cerebral, ¿no? Porque, bueno, la conducta está relacionada con todo el manejo del sistema nervioso central, pero pues, no es ninguna lesión, no hay ningún daño estructural, ¿sí? Entonces se habló de disfunción mucho tiempo, o sea, igual hasta el 69. Y a la par se hablaba también del síndrome del niño hiperactivo, ¿sí? O de reacción hiperkinética de la infancia. Se hablaba también de inmadurez neurológica, entonces era muy común que llegaran al neurólogo y le decían a las mamás, es que cuando madure, ¿sí? Ya cuando tenga más o menos como 13 años, ya va a estar más maduro y esto va a desaparecer, se le va a quitar, ¿no? Y pues, ¿cuál era la sorpresa? De que realmente no desaparecía, que no se le quitaba, las conductas se seguían presentando y además con un descuido, ¿no? O sea, porque no eran atendidos los niños cuando ya estaban adolescentes y a muchos que tomaban medicamento ya no los medicaban y la adolescencia junto con el déficit de atención no es una buena combinación, ¿sí? Y bueno, después en 1970 ya empezó, porque antes lo que predominaba o lo que hacía como más ruido era la hiperactividad, ¿sí? Pero no ligaban tanto la atención, era mucho más importante la parte conductual, ¿no? Y la impulsividad que estaba generando muchos problemas a nivel conductual, más que la atención. Entonces, hasta 1970 ya hubo registros de la atención que estaba combinada con esta parte de hiperactividad y de impulsividad. Y hasta 1980 empezaron a haber estudios de neuroimagen, ¿sí? Donde se dieron cuenta que la parte del área frontal estaba más reducida, donde empezaron a haber estudios de genética y algo muy importante, se empezó a
registrar a los adultos con déficit de atención. Se empezaron a hacer estudios longitudinales y se dieron cuenta que en los adultos se seguían presentando las características similares a las de la infancia, ¿sí? Híjole. Bueno, los puntos fundamentales del déficit de atención es que es un trastorno neuroquímico que se caracteriza por los niveles inadecuados de distracción, impulsividad y de hiperactividad. Y es neuroquímico porque lo que pasa un poco aquí, se los voy a dibujar, en el cerebro haciendo como, ay, y estos pulmones están de frito, ¿qué tal? Lo que sucede un poco en el cerebro haciendo como un esquema, como muy simple, es que estas son neuronas, aunque no parezcan. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que tenemos millones de neuronas en el cerebro y que la información se va conectando a través de cómo va viajando a través de las neuronas, y para que eso ocurra hay impulsos eléctricos, que es lo que registran los electroencefalogramas, ¿sí? Pero aquí en la punta de las neuronas, donde se da la sinapsis, hay neurotransmisores, ¿sí? Los que están más comprometidos con el déficit de atención son la dopamina y la serotonina. Y lo que sucede es que hay una falta de regulación de estos neurotransmisores. Entonces, a veces la información con el impulso eléctrico llega aquí, hay demasiada carga de dopamina y la información viaja muy rápido, ¿sí? Y entonces se da la impulsividad y la hiperactividad. Pero a veces hay menor carga de dopamina y serotonina, entonces la información viaja así y se regresa. Y entonces, aquí está la inatención. Y esta es la triada sintomática principal, pero de aquí se desprenden una gran cantidad de síntomas secundarios, como es, pues, la baja tolerancia a la frustración, como es el mal manejo del tiempo, la dificultad para planear, para organizarse, olvidos frecuentes, sí. ¿Esto es por el lóbulo frontal? Sí, ahora se ha visto que a pesar de que muchos de los electroencefalogramas salen dentro de parámetros normales, si hay como un estudio más minucioso de estos, hay como una lentificación, ¿sí?, en las áreas frontales, ¿sí? Hay una dificultad en la velocidad del procesamiento de la información. La procesan, ¿sí?, pero muchas veces necesitan de más tiempo y de más repeticiones para procesarla. Entonces, cuando les das una instrucción, a veces pues no la captan. Y ahí es, ¿sí?, donde viene la inatención. Ahí es donde viene la inatención, pero además una disminución en la velocidad para procesar la información. O sea, no son tan rápidos, ¿sí? No quiere decir que no la procesen, pero a veces necesitan que les repitas la instrucción o que le des más tiempo para comprender la información, ¿sí? Perdón, ahí podría deberse a que dices que hay una reabsorción ¿pero de qué? Del neurotransmisor. Del neurotransmisor, que aquí hay como... ¿Esos dos? Sí, son los principales, hay muchos otros. También hay una intervención de la norepinefrina, por ejemplo. Pero estos son los principales, que no hay como una adecuada regulación de estos neurotransmisores. Entonces, el medicamento que muchas veces se le da a estas personas, ¿sí?, actúa sobre la regulación de estos neurotransmisores para que la información viaje de una manera fluida y que se puedan disminuir los niveles de impulsividad y de hiperactividad y mejorar la atención. ¿Sí? Sí, gracias. Pero vamos a... O sea, la reabsorción es mínima, yo creo, porque si no, no habría procesamiento.
¿Sí me explicó? Tiene que haber un proceso. No. Quiere decir que parte de los neurotransmisores se están transmitiendo y parte se están absorbiendo. Sí, pero después vuelven a caminar hacia adelante. Sí, no es que no procesan, pero a veces esta velocidad para procesar la información de repente es un poco más lenta, ¿no? ¿Sí? Y puede ser por factores de atención. Es el que no está siendo regular. Pero ahí hablabas de que pasa de una neurona a otra, o bien por el neurotransmisor se regresa. Esto es combinado. Para que se dé esta sinapsis, tiene que darse a través de este impulso eléctrico que se rompe y que va pasando, ¿sí? Por acá. Pero no. Y luego explicabas que se regresa porque no hay suficiente neurotransmisor. Exactamente. Pero, o sea, aquí se combinan las dos, pues no sé, las dos. A veces sí, y en otras no, o sea, porque no es que tengamos en una sola neurona que pase esto. Ok. ¿Sí? Vamos a seguir un poco como para que vean. A ver, estos son los criterios de inatención del DSM-5, ¿sí? Que ya salió. Entonces, estos criterios se han modificado en relación a el DSM-5 es un manual de trastornos mentales que hizo la Asociación Psiquiátrica Americana para que todos los profesionales de la salud, médicos, neurólogos, psiquiatras, podamos hablar como el mismo idioma. ¿Sí? Para que podamos hablar el mismo idioma, de tal manera que en ese manual hay un chorro de trastornos. Hay trastorno de ansiedad, entonces si sospecho que tiene trastorno de ansiedad, me voy al DSM-5 y veo si cumple con los criterios. Estos son los criterios del DSM-5 en relación a la inatención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que, bueno, para que se dé un problema de inatención, tiene que cumplir 6 o más de los siguientes síntomas en niños y 5 en adolescentes de 17 años, ¿sí? Esta es una variación que hacen del DSM-4 al DSM-5, o en adultos. Entonces, bueno, no pone atención a los detalles y comete errores por descuido. ¿Qué es esto? O sea, típico que, por ejemplo, en las pruebas de matemáticas, si hay muchas, o sea, 4 sumas y una resta, a lo mejor no ven el signo y suman todas, ¿sí? Por ejemplo, dificultad para sostener la atención. Realmente es el problema. O sea, yo no considero, bueno, no consideramos, Lourdes y yo, que haya un problema de atención todo el tiempo. O sea, la atención en estos niños es muy selectiva, ¿sí? La atención en general es muy selectiva. Vas a atender a los estímulos que más te interesan y que más te gustan. Hay mamás que me dicen, es que mi hijo no tiene problema de atención porque puede estar 6 horas jugando videojuegos, o sea, ¿sí? Y a veces hay un problema de hiperenfoque, ¿sí? De estar tan metidos en una actividad que dejan de escuchar, y muchas veces me dicen, es que lo tengo que llevar al audiometrista, porque parece que no escucha, le estoy hablando, pero si está tan enfocado en lo que hace, ¿sí? Igual, o sea, pasa desapercibida la instrucción o lo que le están pidiendo que haga, ¿no? Entonces parece que no escucha cuando se le habla directamente, falla en el seguimiento de instrucciones y no termina lo que empieza. En la escuela es una de las quejas, ¿no? Es que no empieza, ¿no? A tiempo, al ritmo de los demás, pero tampoco termina sus trabajos, ¿sí? Dificultad para organizar tareas y actividades, incluso actividades de tipo social. O sea, hay una de las cosas que es muy característico de estas personas es la dificultad para organizar y planear, ¿sí? Hay veces que si tienen un buen coeficiente intelectual y tienen una buena estructura, son niños que no se detectan, ¿sí? Hasta que pasan a secundaria, ¿sí? Y en secundaria, donde tienen que organizar y planear y cumplir como con ciertos requisitos para hacer proyectos, entonces ahí truenan como ejotes, ¿sí? ¿Ok? Después, evade y rechaza actividades que requieren de atención sostenida. O sea, todas las actividades que requieren de un esfuerzo constante, como por ejemplo leer, ¿no?
O sea, muchas personas reportan, es que estoy leyendo, pero sí tengo que volver a leer, porque ya no supe qué fue lo que leí, ¿sí? Entonces, eso es como, o sea, hay una gran inversión de energía, ¿sí? Y esto hace que mejor lo boten o que no lo hagan, ¿no? A ver, pierden cosas necesarias para sus tareas o trabajos, ¿no? Esto es algo muy característico. Pierden la lonchera, pierden la tarea, la agenda, ¿no? O hacen la tarea y se les olvida en casa. Sí, que eso es súper frustrante, ¿no? Se distraen con facilidad. Hay una cosa que se llama vuelo libre de ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, están a lo mejor escuchando una conversación y una palabra les recuerda, pues, la película que vieron ayer. Entonces, es muy fácil que se vayan y se salgan del contexto, ¿sí? Entonces, es olvidadizo en actividades diarias. Esas son las características de inatención. Ahora, de los criterios del DSM-5 de impulsividad y de hiperactividad, hay una cosa muy interesante con esto, porque hay impulsividad motora e impulsividad cognitiva, ¿sí? Digo, sí, no, por ejemplo, también la hiperactividad se manifiesta así, pero los criterios del DSM-5, y ahorita les explico cómo, dice la impulsividad, responde antes de que sea completada la pregunta, son los típicos que interrumpen, ¿sí? Que están, o que se adelantan a las instrucciones, o que en los exámenes, ¿sí? Con mucha frecuencia, no leen la instrucción. Y entonces creen que, como les da flojera, ¿no? Creen que sí saben, y resulta que pues, muchas veces, aunque tengan el conocimiento, ¿sí? Responden mal. Hola, ¿qué tal? Entonces, dificultad para esperar su turno, ¿sí? Son muy impacientes. Interrumpen o se meten en momentos o en actividades que no les tocan, ¿sí? Ese es, y otra parte de impulsividad que es muy importante tomar en cuenta es no medir las consecuencias. O sea, a veces les cuesta muchísimo trabajo medir las consecuencias de sus actos, ¿sí? En cuanto a la la impulsividad motora, por ejemplo, es arrebatar, ¿no? O, pues sí, ¿no? Como arrebatar o de repente reaccionar violentamente, y aunque no son necesariamente niños agresivos, ¿sí? Sí están como muy sensibles, entonces pueden reaccionar de una manera agresiva, ¿no? Ser más bruscos. O ser más bruscos, o más torpes, así, ¿no? En sus interacciones. Cuanto a la hiperactividad, bueno, se manifiesta en la dificultad para mantenerse sentado en situaciones que se espera que lo haga, para lograr la comida, ¿no? O está en la clase y bueno, ya está como que desesperado por moverse, se trepa, se mueve, corre en momentos que no debe de hacerlo, o dificultades para involucrarse en actividades tranquilas, ¿no? Les gusta la actividad, les gusta la acción, o sea, como cosas que les permitan estar en movimiento, ¿no? O se retuercen en su asiento, tamborilean, o sea, esto se ve muy frecuente en los adultos, ¿no? Que están en una junta y tienen que estar dibujando o pintando, ¿no? O moviendo el piecito. Y es una manera de descargar la actividad. Muchas veces lo que recomendamos, Lourdes y yo, o sea, es que para que puedan concentrarse, cuando los niños son muy hiperactivos, a veces si les damos un limpiapipas, ¿no? Para que puedan descargar el movimiento mientras atienden, porque si no lo descargan, va a ser mucho más difícil que atiendan, ¿sí? Y las maestras lo reportan en la escuela, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que parece que no está poniendo atención porque está jugando acá con algo, y yo digo, ahorita lo voy a cachar, ¿no? Y entonces les hacen la pregunta para ver qué, y el niño contesta, ¿no? Sí. Exactamente es lo que los está ayudando a concentrarse. Y es como, la hiperactividad es como si tuvieran un motorcito adentro, ¿no? Y otra de las cosas que se da es que hablan excesivamente, pero también hay una hiperactividad que es cognitiva. O sea, que son, las personas que tienen muchísimas ideas,
muchas ideas. Entonces, de una idea, y esto se ve muchísimo con los adultos, ¿no? Una idea pasan a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a veces no aterrizan ninguna, pero tienen ideas brillantes, ¿sí? Entonces, hay que ayudarlos con estrategias para que aterricen. Estos criterios, ¿sí? Surgen en la niñez temprana. O sea, antes, en el DSM-4 se decía que antes de los 7 años. Y ahora alargaron este periodo a los ya dicen antes de los 12 años. Por lo que les decía de que niños con una buena capacidad intelectual, ¿sí? Podrían, estar como más o menos en un ambiente estructurado y más o menos funcional, ¿sí? Los síntomas deben estar presentes ininterrumpidamente para poder hacer el diagnóstico por lo menos hace 6 meses, y las conductas se deben de presentar en 2 o más ambientes. O sea, no es posible que sea con TDA en la casa y en la escuela. O sea, se deben de presentar las mismas conductas de impulsividad, de hiperactividad y de inatención en ambos ambientes para que se pueda dar. Y se tiene que tener una clara evidencia de que los síntomas van a reducir la calidad de la vida familiar y social y académica. O sea, que sí le están causando un problema a la persona. ¿Ok? Y los síntomas, bueno, esta es otra, que no ocurren exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otros trastornos psiquiátricos. Si quieres, le paso. Ahora, hay 3 tipos principales de déficit de atención. Uno es el que tiene el predominio inatento, donde debe de cubrir 6 o más síntomas de inatención y menos de 6 de impulsividad y de hiperactividad, de los que vimos antes, ¿sí? Después, y son los niños que pues están calladitos, no dan lata, no se mueven mucho, pueden pasar desapercibidos, ¿no? El tipo 2 son los que son predominantemente impulsivo y hiperactivo y tienen menos problemas de inatención, pero más problemas de impulsividad y de hiperactividad. Y el tipo 3, bueno, es el rey de reyes, ¿no? Con un predominio de dificultad en estos 3 rubros de la sintomatología, y pues hay que tener muchas estrategias y mucho trabajo ahí con estos. Pues hay muchos trastornos que están asociados al déficit de atención. Es muy difícil de repente encontrar un trastorno por déficit de atención puro, ¿sí? Conforme va evolucionando la persona, y si no ha sido diagnosticada a tiempo, entonces es muy común que se unan, por ejemplo, trastornos de aprendizaje. Hay un gran porcentaje de niños que tienen déficit de atención y trastornos de aprendizaje, pero aguas, o sea, no quiere decir que tener déficit de atención implique tener un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Aunque sí afecta el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que no hay un patrón consistente de rendimiento. Entonces, muchas veces la curva de aprendizaje puede ser así. En la misma materia. ¿Sí? Y dices, bueno, ¿cómo por qué? Bueno, pues a lo mejor un día sí le gustó el tema y se interesó y se pudo enfocar muy bien, pero al día siguiente le cayó gorda la maestra, ¿sí? Entonces no hay un patrón continuo de comportamiento, y esa es una característica muy importante. Bueno, y después hay muchos trastornos que pueden estar asociados al déficit de atención, y por eso el diagnóstico debe de ser como muy, muy fino, ¿sí? Para saber con qué contamos, ¿sí? Y cómo podemos ayudar. Bueno, esto es muy importante. No es el resultado, tener déficit de atención no es el resultado de un ambiente familiar disfuncional. Pero, ¿sí? Sí puede empeorar. O sea, el estar dentro de un ambiente familiar que no sea positivo, que no sea
como cálido, que no sea de apoyo, ¿sí? Puede empeorar la sintomatología, ¿no? No es causado tampoco por una falta de firmeza en los límites. O sea, es muy común que a veces los abuelos o los tíos digan, si lo supiera educar mejor, ¿sí? Seguro no tendría esto, ¿no? Pero no está causado por eso. Pero si hay herramientas para su manejo, ¿sí? Para manejar la disciplina, pues no se va a exacerbar la sintomatología. ¿Sí? ¿Queda claro? Si quieres, pues ahí. Y no es causado por secuelas de meningitis tampoco. Bueno, tiene muchísimas etiologías, muchas causas. Puede ser, esto me voy a ir muy rápido para pasar realmente a lo que nos importa más. Es el resultado de la interacción de los efectos de varios genes que se han encontrado, pero también los estudios de psiquiatría y los estudios de genética ahorita, que me parecen bien interesantes, o sea, puedes tener los genes, pero si no existe un medio propicio para que estos genes se desarrollen, no se desarrollan, ¿sí? No se desarrolla el trastorno, por ejemplo. Pero bueno, se ha encontrado que hay 2 genes dopaminérgicos, se asocian con la susceptibilidad al TDA, y algún gen relacionado también con la modulación de la norepinefrina. La bioquímica cerebral está alterada, que esto es lo que hablábamos de aquí, ¿sí? La adversidad social como factores de desnutrición, ¿sí? Se ha visto que provocan déficit de atención, complicaciones obstétricas, y hay ya muchos estudios que ya confirmaron que la exposición a la nicotina durante el embarazo, ¿sí? Produce déficit de atención. Ya. Bueno. Las características del TDA, las conductas que definen el trastorno se relacionan con dificultades en las conductas gobernadas por reglas y con mantener un patrón consistente de trabajo continuo. ¿Qué es esto? O sea, todo lo que sea mantener, o sea, sentarte y mantener un patrón de trabajo continuo y mantener un esfuerzo sostenido en algo, va a ser muy difícil. O de mantener y seguir como las reglas de lo que te están pidiendo que hagas, o sea, exactamente como te los piden, es difícil, ¿no? Es importante aclarar que con este trastorno se nace y se muere, ¿sí? Solamente aproximadamente de un 30 a un 70% de la sintomatología persiste durante la edad adulta, y la hiperactividad es la que se va como modificando a través de la edad. O sea, la hiperactividad de un niño que está saltando por las bardas no es la misma hiperactividad que tiene un adulto, ¿sí? Un adulto con hiperactivo se está moviendo constantemente, le es difícil permanecer sentado en una junta, tiene como toda esta parte de ideas, proyectos, ¿sí? Y la impulsividad y la inatención son las que tienden a mantenerse, por las que necesitan muchas estrategias. Bueno, vamos a ver ahora lo que tiene que ver ya con la situación familiar, ¿no? ¿Cómo influye el TDA en la dinámica en la familia? Y yo creo que a muchos de nosotros es lo que nos interesa y por lo que estamos aquí. Yo creo que una cosa importante que nosotros resaltamos aquí es, no es que estemos casadas con las etiquetas, ¿no? ¿Por qué, cómo y cuándo resulta importante hablar de que un paciente, un niño, tiene TDA y hacérselo saber como tal? Yo creo que después de poder escuchar esto que estamos hablando y los efectos del TDA en la familia, vamos a poder contestarnos esta pregunta, ¿ok? Y la retomamos, si quieren, al final. Vamos a ver, en la familia sabemos que hay una serie de eventos que están ocurriendo, tanto a nivel externo como a nivel interno, y que van a ir generando respuestas en los diferentes miembros de la familia, y que a su vez van a generar una dinámica, la dinámica familiar como tal, que va a estar establecida por ciertos patrones de respuesta, ¿no? Las familias tienden a responder de una manera más o menos activa, más o menos ansiosa, más o menos de 1000 formas,
ante las distintas situaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con el TDA. Que los patrones no son exclusivos, ¿no? Sí, claro, o sea, hay patrones, no estamos hablando aquí de patrones que se han encontrado en este tipo de familias, no quiere decir que todas tengan todos estos patrones iguales, hablamos de que hay estas tendencias, ¿sí?, que sí se han encontrado por las características que tienen estas personas. Ajá. Y, bueno, la familia, como decíamos, está muy influida por varios factores, externos e internos. Tenemos factores de tipo genético, que son toda la carga que traemos heredada, factores psicológicos, que tienen una parte heredada y una parte que tiene que ver con la interacción con el medio. La familia extensa, obviamente, está influyendo en toda la dinámica de la familia, factores sociales, del medio en el que se desarrollan, los factores escolares y culturales, factores económicos, que si hay opulencias, si hay carencias, todo esto va generando dinámicas diferentes, factores políticos, todos estamos inmersos en esto, y miles de factores más, y dentro de todos esos está el TDA. ¿Ok? Ahora, para los efectos de esta plática, lo que vamos a hacer es aislar ese factor para ver cómo está influyendo acá. Pero no perdamos de vista que no es lo único, que una familia que tiene uno o varios miembros con TDA, no es que esto vaya a determinar toda su dinámica, pero sí va a influir para que se vayan generando ciertos patrones o ciertas formas de respuesta. ¿Ok? Para que nosotros podamos tratar y podamos entender bien el TDA, es muy importante que podamos hacer como tener 3 niveles de entendimiento, ¿no? Un primer nivel tiene que ver con conocer y comprender la sintomatología. Nosotros, los que nos dedicamos a la psicoterapia, en muchas ocasiones nos llegan pacientes con características de este tipo y a veces se nos puede pasar por alto el poder entender que tiene todo esto una base biológica y estamos tratando de hacer 1000 cosas, tratando de ayudar a la familia de 1000 maneras y no estamos comprendiendo realmente que hay una cuestión biológica que está de alguna manera influyendo y teniendo efectos importantes en la dinámica que no estamos atendiendo. Cuando no lo atendemos, muchas de las cosas que se hacen no tienen los efectos que estaríamos esperando. La misma familia hace muchos esfuerzos y no tiene estos efectos positivos. El segundo nivel que tenemos que atender es identificar los patrones relacionales ya de la familia, ¿no? ¿Cuáles son los patrones que van a utilizar para responder a las diferentes situaciones y para relacionarse entre ellos? Y un tercer nivel muy importante es cómo estos patrones se van a perpetuar a través de diferentes generaciones, cómo esto se va a transmitir. Esto es muy importante poderlo entender y poderlo saber, porque sí, ahorita que entendamos bien los patrones, vamos a ver qué es lo que ocurre en las distintas generaciones. ¿Sí? Tenemos aquí cómo en la familia podemos encontrar miembros, no solamente un miembro con TDA, vamos a poder encontrar 2 miembros, a veces hasta 3. Ajá. Cuando tenemos uno de estos miembros con TDA y otro por acá, las conductas que van a tener ellos van a estar influyendo en todos los miembros, ¿sí? Acordándonos de todo este concepto de la circularidad, ¿no? Como un evento, una experiencia, una situación importante que ocurre en uno de los miembros tiene efectos en todo el sistema. Cada uno responderá de diferente manera, pero en todos tiene ciertos efectos, ¿sí? Esto va a variar el TDA con esta circularidad, digamos, en los efectos circulares que tiene, va a variar a través de las diferentes etapas del ciclo de vida. Como decía Rosy hace un momento, la hiperactividad, por ejemplo, no se manifiesta igual en un niño a los 3 años que necesita andar escalando paredes y bardas por todos lados, a un adulto que también va a seguir hiperactivo, pero que a lo mejor nada más está moviendo el piecito, o se levanta a la hora de la junta, o etcétera, o que tiene una hiperactividad cognitiva con todo este movimiento de ideas, y ¿sí? Y entonces esto va a ser diferente en cada etapa, y los efectos familiares también van a ser distintos. Ahora, es muy importante ver que la forma en la que los miembros de la familia reaccionen hacia cada uno de estos miembros va a
a tener una influencia importantísima sobre la severidad de los síntomas y sobre el que se vayan a asociar otro tipo de trastornos, ¿sí? Si hay un entendimiento y una claridad de lo que está ocurriendo y la familia puede ir avanzando en el proceso, tanto de información como de acercamiento con ellos, el manejo de los síntomas, el cómo se van a ir desarrollando los síntomas, va a ser menos intenso que cuando esto está siendo constantemente recriminado, castigado y no entendido, ¿sí? ¿Ok? Bueno, dentro de los patrones que estábamos, de los que les hablaba hace un momento, tenemos el primero y más básico, que tiene que ver con una condición bioneurológica. Esto es muy importante, no podemos perderlo de vista. La gente que tiene TDA no se comporta inatento, impulsivo, hiperactivo, disperso, falta de planeación, con todas estas características que hemos visto porque le da la gana, ¿sí? Es porque hay una tendencia biológica, con todo lo que ya Rosy explicó muy claramente hace un rato, que les facilita que este tipo de cosas ocurran. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí esta señora, que esta señora tiene un TDA, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tiene varios hijitos que tenemos aquí y puede ser que este chico también tenga TDA. Entonces, bueno, ahí se la van librando en la familia, se la van sorteando y ahí más o menos la van llevando. Estos de acá, vamos a suponer que no tienen el trastorno, ¿sí? Pero viene la siguiente generación y ¿qué puede ocurrir? Que uno de estos, que es hijo de este señor, pueda tener un TDA o puede no. Pero ¿qué creen? Que en estas, aunque este hijo no tenía TDA, puede uno de ellos heredar el trastorno, ¿sí? Entonces no necesariamente es por línea directa, a veces es el primo. Y cuando nosotros empezamos a investigar en la familia y hacemos el rastreo de otras generaciones, por eso es muy importante a la hora de la evaluación poder entender cómo está esto, nos encontramos datos que nos cuentan, es que había un tío por ahí al que se parece mucho a mí. Una de las preguntas que nosotros hacemos con frecuencia es ¿a quién se parece este niño en la familia, no? Y nos dicen, perdón, es que había un tío por ahí que tenía muchos fracasos. Perdón. Soy relevo. Es muy común que alguien en la familia tenga TDA, ¿no? Y que muchas veces no han sido diagnosticados desde el abuelito, pero ¿qué conductas son las que nos resaltan? Pues a veces pues es que era muy explosivo, o muy impulsivo, o muy desorganizado, o inatento, o este tío también con una serie de fracasos a lo mejor escolares, fracasos de deserción laboral, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que de lo que se trata. Tiene un alto componente hereditario, esto, un alto, o sea, va de un 70 a un 90%, ya como pues ya totalmente documentado. Entonces, sí es algo como que hay que tomar en cuenta, por eso sí hay que irnos a checar desde las generaciones anteriores, ¿no? Porque forma parte del diagnóstico. Bueno, otro de los patrones es la baja autoestima y el fracaso personal que está reforzado por patrones intergeneracionales, ¿no? Es muy importante ver que muchas veces, o sea, el tener déficit de atención no es fácil, no es nada fácil, porque la vida se encarga de decirte que en algo estás mal, que ya te equivocaste, que ya se te olvidó, que ya no pusiste atención, que estás en clase y estás en la página 32 y pues ya los demás van en la 45 y nunca te diste cuenta de que eso ocurrió, ¿sí? Entonces, y eso va generando una sensación de fracaso, de inseguridad y de baja autoestima muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando no ha sido diagnosticada la persona, ¿no? La baja autoestima favorece que experimenten una sensación de fracaso, que anticipen el fracaso. Muchas veces son personas que
pues no se le animan a hacer cosas que creen que no pueden tener éxito o que no van a tener éxito. Sienten muchas veces una cierta desesperanza frente al futuro, ven el panorama negro y requieren de mucha aprobación y atención. Esta es una gran característica porque las personas con déficit de atención necesitan sentirse confirmadas por el otro, ¿no? Sentirse como que, sí, lo hice bien, ¿sí? Porque, pues, como se equivocan, ¿no? ¿Cómo estás? Síguete tantito, perdón, Sí, pero... no te preocupes. Los factores precipitantes de la baja autoestima, bueno, están basados en los fracasos, ¿no? Por todas estas características, por el factor del rol del chivo expiatorio. El chivo expiatorio es un rol que un ratito lo vamos a ampliar un poco, pero es bien importante porque es muy fácil que las personas con TDA sean como un blanco perfecto para hacer el chivo expiatorio de la familia, donde se descargan las frustraciones, los enojos, las preocupaciones, las cosas no resueltas, ¿no? Porque bueno, si estás viendo que te equivocas todo el tiempo o en muchas cosas, es muy fácil que ahí descargues todas esas frustraciones, ¿no? Y por otro lado, los padres que tienen déficit de atención pueden transmitir su sensación de fracaso y de baja autoestima en sus funciones parentales, ¿no? Y eso no solamente lo transmiten a la persona, o sea, al niño con déficit de atención, sino también al resto de la familia. Síguele, Sí, perdón. Qué horror. Bueno, es muy común que los niños con déficit de atención tengan se relacionen con compañeros que tienen pues similares formas de comportarse, ¿no? O sea, que sean igual de traviesos o igual de repente de inatentos o que no les vaya tan bien, no se juntan como con los más populares. Y que ¿no? tienen baja autoestima también, chicos sí. Que también tienen baja autoestima y que de alguna manera hacen como sus banditas y luego son los latosos del salón, los chavos banda, que suele ocurrir esto, ¿no? Entonces, a ver, la dependencia y las lealtades verticales, que es el tercer patrón, la dependencia es una característica muy importante en las personas con déficit de atención. Y está basado y las lealtades verticales son como las lealtades con la familia de origen. Son muy importantes. La familia de origen es, o sea, papá y mamá son los que me van a dar esta parte de reconocimiento. Y muchas veces, ¿sí? Pues no lo reciben, ¿no? No lo reciben, o sea, no reciben este reconocimiento, o lo reciben algunas veces sí y otras veces no. Y la persona con déficit de atención muchas veces espera que se dé ese reconocimiento algún día. Y pueden poner kilómetros de distancia. Yo tengo unos pacientes, una pareja, que pues ya les costó muchísimo trabajo ahorrar para tener su departamento y vivían en un lugar o sea, los papás vivían en Estados Unidos y ellos aquí, y ya estaban a punto de comprar su departamento, y de repente el papá le habló y le dijo, oye, me voy a cambiar de casa, préstame dinero. Pues bueno, ahí va, el dinero. Entonces eso genera un chorro de broncas, o sea, cuando la lealtad de un miembro de la pareja es con la familia de origen y no es una lealtad horizontal, genera grandes dificultades en el matrimonio, ¿no? Pero además, bueno, esta dependencia tiene que ver con esta dependencia tiene una función que es recíproca, ¿no? Es recíproca y se caracteriza por enojo y por necesidades emocionales no resueltas. O sea, yo voy a resolverte porque no te siento capaz de hacerlo. Entonces te voy a ayudar, te voy a decir cómo se hacen las cosas, te voy a cargar la chamarra o la lonchera, te la voy a meter al coche porque seguro se te va a olvidar, ¿no?
Pero, por el otro lado, el niño siente, pues si tú no estás conmigo, yo no puedo. Yo necesito que tú estés conmigo y que tú me ayudes y que tú me resuelvas y que tú hagas cosas por mí, porque solito no voy a poder. Pero finalmente, con la sensación con la que se quedan es pues, de no poder y además de sentir que no son suficientes. ¿Sí? Es común que el adulto con déficit de atención demande cuidados y protección de su pareja y de sus hijos. Yo tenía una pareja que veía que él tenía déficit de atención y era un hombre muy exitoso, pero que la esposa le tenía que organizar la vida, porque si no, no lo hacía. Y no era nada electrónico, entonces tenía sus trajes, seña, ¿no? Pero aquí lleno de post-its, ¿no? Con post-it número 1, junta a las 9 de la mañana. Post-it número 2, así, ¿no? Era su agenda. Era su agenda. Y, bueno, es la sensación de, bueno, necesito a alguien. Y por lo general, cuando estas parejas se unen, sí, uno tiene que ser más organizado que el otro. Aunque también me han chocado familias que todos tienen déficit de atención y eso es caótico, ¿no? La dependencia y la inmadurez del padre a veces con TDA se va transmitiendo como modelo para sus hijos. Y yo voy a depender desde que toma el boleto de estacionamiento, porque si no lo pierdo, ¿no? Eso es lo que ven los hijos y no solamente lo ven el hijo con TDA, sino el resto. Entonces ellos van aprendiendo estos patrones que van repitiendo después. ¿Sí? El tener déficit de atención genera como experiencias que sí son negativas, ¿no? Y que afectan, ¿no? Generan baja autoestima, enojo y resentimiento y baja autoconfianza, ¿no? Y en eso se sustenta la dependencia. Las lealtades horizontales son las lealtades que hay con la pareja o en las relaciones adultas y que es muy importante como checar qué es lo que pasa, porque a veces los problemas de pareja en ocasiones pueden, muchas veces en la literatura dicen, bueno, por esta sintomatología hay problemas de pareja, pero muchas veces es porque las lealtades verticales están predominando, ¿sí? Y están mucho más arriba que las lealtades horizontales, y si no puede haber este desprendimiento, ¿no? De las familias de origen y se sigue dando prioridad a las lealtades verticales, bueno, eso también genera muchos problemas de pareja, ¿no? Frecuentemente, por eso, el adulto con déficit de atención tiene dificultad pues, en la comunicación y en la interacción en su matrimonio, ¿sí? Muchos autores dicen que esto es por la inatención, ¿no? Que están hablando y ya están pensando en otra cosa que nada que ver, en el apego con la pareja, por esto de las lealtades verticales, en la disponibilidad emocional, ¿sí? Y en sus relaciones adultas. Están las dificultades de separación e individuación, o sea, los adolescentes lo que les toca hacer es poderse separar de la familia de origen, pero por todo lo que vimos anteriormente, por estos factores de dependencia, pues a veces es bien difícil que se dé esta cuestión de la separación, pero además tienen grandes problemas para poder planear y organizar lo que van a hacer el día de hoy, ¿no? Más, sí, me separo, ¿y qué tal? Que no sé, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces eso dificulta los factores estos de separación y de individuación, que es un cuarto patrón. El quinto, están los sistemas amalgamados y los sistemas desvinculados. ¿Vieron ustedes la película Casarse está en griego? La boda griega, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ella venía de un sistema amalgamado. Los sistemas amalgamados, lo que sucede es que lo que le pasa a un miembro,
¿sí? Se proyecta en el resto de los miembros de la familia. Lo que siente, lo que experimenta, lo que, ¿sí? Hay como un gran contagio emocional de lo que le sucede a una de las personas. O sea, es más fácil que haya lealtades verticales más arraigadas en sistemas amalgamados que en sistemas desvinculados, ¿no? Aunque se pueden dar en las dos formas. Los sistemas amalgamados generan como niños que pueden tener como más acceso a la parte emocional. Los sistemas desvinculados no. Son las familias que no tienen como mucha relación, que pueden dejar de verse mucho tiempo y no saben qué es lo que está pasando con el otro, ¿no? Y que les amenaza mucho hablar de emociones. Este es un patrón porque es bien importante que nos demos cuenta de los miembros de la familia. Muchas veces no solamente son las lealtades verticales y las lealtades horizontales las que están interfiriendo en la dificultad en la relación, por ejemplo, de pareja, sino si alguien viene de un sistema amalgamado donde todos son mueganitos y hay como mucho contacto emocional y el otro miembro de la pareja viene de un sistema desvinculado, ¿sí? Pues bueno, es muy difícil que se cumplan las expectativas, ¿no? De lo que esperan del otro. ¿Quieres? No te toca, de todas maneras. Todas las parejas lo saben. No, yo te digo, es que me va a volver a atacar las dos. No, que no bueno, después aquí está el otro patrón que les decía del chivo expiatorio, y les hablaba de que era, pues, las personas con déficit de atención, sí, son un fácil blanco para convertirse en chivo expiatorio debido, pues, a sus conductas disruptivas, sobre todo cuando son del tipo impulsivo hiperactivo, ¿no? O sea, los que son tipo inatento no tanto. Los miembros de la familia proyectan en él sus propios fracasos, frustraciones y enojos, y eso genera muchísima, o sea, el rol del chivo expiatorio es tan intenso que se va como transminando a la familia extensa, a la escuela. Entonces ella es la maestra del niño que es tremendo, estos son los papás del niño que tiene déficit de atención, y bueno, muchas veces hasta, o sea, cuando el problema y la tensión que genera este miembro con déficit de atención es muy grande, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de cuando no hay un diagnóstico y cuando no hay un tratamiento, ¿sí? Y con estos niños impulsivos hiperactivos. A veces, muchas veces hasta los rechazan, ¿no? O, típico, las maestras de kinder dicen, no hay que invitarlo, o segregan, no solamente al niño, sino también segregan muchas veces a la mamá, ¿no? O típico que en las juntas o en las juntas familiares, pues, ven tú con tu esposo, pero no traigas a los niños, por favor, ¿no? O sea, es como muy sí, y además, ¿no? También las mismas mamás se segregan, ¿no? O sea, ya saben que su hijo ha sido tan tachado y tan señalado con tantos problemas, que ellas mismas, esto obviamente incide en su propia percepción de sí mismas como mamás, y esto entonces influye en ellas para sentirnos, la gente no me ve como una buena mamá, me van a criticar porque están criticando a mi hijo, entonces mejor me segrego y no asisto a todos los eventos sociales que están ahí. Esto del sentido de la identidad es bien importante, porque creamos una identidad dependiendo de cómo nos ven los demás, ¿sí? Y si como nos ven es como el travieso, el tremendo, el que se porta mal o el que se le olvida todo, bueno, pues eso es lo que tengo y voy a tratar de confirmar esa identidad, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante sacar a las personas de ahí, ¿no? Los efectos del rol de chivo expiatorio es que pueden desarrollar las personas donde la función del chivo expiatorio es muy fuerte, pueden llegar a desarrollar síntomas de depresión, de ansiedad o conductas oposicionistas desafiantes, ¿sí?
¿Sí entienden por qué? Sí, les queda claro por qué. Porque bueno, si constantemente estoy siendo señalado, rechazado o excluido, ¿sí? Esto me va a generar pues, un gran enojo, ¿no? O me puedo deprimir o puedo desafiar y El oposicionismo, sí. perdón, el oposicionismo y las conductas desafiantes en muchos momentos tienen como la función de ser una defensa. A través de sentir, si yo me estoy sintiendo descalificado, si tengo baja autoestima, si me siento vulnerable, necesito contrarrestar estos sentimientos. ¿Y cómo los voy a contrarrestar? A través de sentirme fuerte, a través de sentirme poderoso. Pues, ¿cómo le hago? Pues todo lo que me digas, haz esto, yo te voy a decir no, y yo no quiero, y yo no puedo. Es la forma de sentir, yo sí soy, es como una compensación que se va dando a esta parte de vulnerabilidad que se tiene, ¿no? Entonces muchas veces esas conductas funcionan como defensa, como tal. Vas a tener que seguirle porque si le sigo todo el tiempo me van a volver a atacar. Es un buen pretexto. No, luego se los prometo que se los doy de corrido. Bueno, el séptimo patrón son los modelos persistentes de pobre interacción y control parental. Las familias con déficit de atención, con un miembro o varios con TDA, suelen tener una definición confusa de la jerarquía. ¿Por qué creen? ¿Tienen idea? ¿Por qué? ¿No? Pues debe ser como porque hay, o sea, en la función que ejercen, a veces actúan más como pares, ¿no? Con esta, o sea, como lo que hablabas de todas las conductas, debe de causar mucha confusión y de pronto no saber en qué nivel estás, como manteniendo la relación, ¿no? Y a veces, a lo mejor los que son adultos, o sea, este señor del saco que necesita que la esposa le ayude, con eso viven también seguramente los hijos, ¿no? Entonces ahí deben de haber estos hijos de pronto hacer una función como más de protección del papá y eso genera mucha confusión para todos. Claro. Sí, eso es un buen punto. Y también muchas veces, o sea, los niños agarran muchísimo poder, ¿no? Son controladores, sí, y además, con tal de no aguantarme el pancho que me está haciendo, muchas veces cero, ¿sí? Porque a veces son cansados. Sí, por cansancio, porque, pues ya, o sea, o cuando son muy chiquitos, o sea, cuando son chiquitos, muchas veces arman un gran alboroto enfrente de la gente. ¿No? Entonces pueden hablar como un berrinchazo y dices, no, ¿sí? A veces da pena ajena. Rosy, una pregunta. ¿Son chicos propensos a drogas y demás? O sea, ¿tienen como más propensión al alcohol, a la droga, etc.? Sí, por eso es muy importante, muy importante, que no se suspenda la ayuda cuando son adolescentes. Eso hace una gran diferencia, ¿sí? Hay estudios bien interesantes que hicieron un estudio longitudinal en la Universidad de Yale, donde arman diferentes grupos y los siguen durante 10 años, ¿no? Para checar esta cuestión de la adicción, ¿sí? O la propensión a la adicción, teniendo déficit de atención y no teniendo déficit de atención. Entonces, había un grupo con déficit de atención y sin medicamento y sin terapia, otro grupo con déficit de atención con medicamento, otro con déficit de atención con medicamento y terapia, y otro un grupo de niños normales, ¿no? Y se vio que los adolescentes que estaban protegidos con medicamento y terapia tenían como la misma propensión de caer en una adicción que los niños normales, o sea, que los adolescentes normales, ¿sí? Después seguían los que estaban con medicamento, ¿sí? Pero los que no tenían ninguna protección
de tener como una terapia previa, un diagnóstico o un no diagnóstico, pues todos estaban diagnosticados, pero de no tener ningún tratamiento, bueno, pues eso sí tenían como mayor ¿Y con potencial. pura contención terapéutica pueden salir adelante estos chavos? Sí. Okay. Sin medicamentos. Muchos de ellos Muchos, sí, mira. hay algunos, mira, nosotros por ejemplo trabajamos tratando no de ir a la primera con los medicamentos, ¿no? Sí buscamos la estructura, el trabajo con la familia, el trabajo con los chicos, con la escuela, para que vayan generando ciertos efectos ellos mismos, que se vayan cachando, que vayan haciendo cosas para poder resolver las dificultades, y muchos de ellos lo logran sus medicamentos. Pero hay periodos de repente en los que lo requieren, ¿no? Yo creo que sí es bien importante como tener muy, muy claro cómo está funcionando la persona en diferentes ámbitos, cómo está funcionando en la escuela, cómo está funcionando a nivel social, cómo está funcionando en la familia, para tomar la decisión, ¿sí? Y cómo está su autoestima, para tomar la decisión si optas por el medicamento o no. El medicamento puede ser de gran ayuda, gran ayuda, si se maneja responsablemente, ¿sí? Eso que está descartado la hipótesis de que el medicamento hacía que los niños fueran más propensos a la... Descartado. Sí. ¿A la qué, perdón? Droga. Ay, perdón. Se me saltó esta. Espérate. Las fallas a veces en el manejo parental, en el manejo de la disciplina, pueden manifestarse ya sea como sobrereactividad, o sea, reaccionar muchísimo a la sintomatología del niño, ¿no? O ser inconsistentes a veces en los límites, o a veces ser poco firmes, o a veces tener dificultad para funcionar como equipo con la pareja, ¿no? O sea, porque uno es más suavecito, el otro más firme, ¿no? Entonces puede haber ahí como una lucha de poder. Además también ocurre que en muchas ocasiones esta inconsistencia en los límites se da porque alguno de los papás tiene TDA, ¿no? Entonces de repente sobrereaccionan a un evento, porque también el freno es les cuesta trabajo, ¿no? Y entonces a la hora de no poner el freno, cometió alguna falla el chavo y entonces, pues ahora te quedas sin irte de vacaciones a esquiar en fin de año. Y pues la verdad es que no se va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque si el niño se queda, se tiene que quedar toda la familia. Entonces, la amenaza no se cumple, ¿no? O le ponen un castigo y luego se les olvida a los papás. Sobre todo si uno de ellos tiene esa atención, esto es bien común que afecta la consistencia, ¿no? En la disciplina, porque pues ya se me olvidó que era. Y los niños obviamente se aprovechan de esa situación, ¿no? A ver, cuando uno de los padres tiene déficit de atención, puede ya sea identificarse con el niño mostrando demasiada empatía y minimizando sus conductas negativas, y es típico que dicen, pero veme, pues si yo era igual, y eso te dices, bueno, por eso, ¿no? O criticar y ser muy impaciente hacia el niño y las quejas de la escuela, ¿no? Entonces, sí hay mamás que, sobre todo, no sé, cuando son muy chiquitos y que son muy interactivos, son muy impulsivos, que te dicen, híjole, yo no me atrevo a ir a la puerta del colegio, ¿no? O sea, mando a la muchacha, mando a alguien porque ya sé que va a haber quejas, ¿no? Pero bueno. Y además este asunto también es importante porque cuando uno de los papás tiene TDA y sobrereacciona a esto, siendo más estricto y demás, porque está viendo en el niño cosas que de él o de ella no le gustan, ¿no? Y entonces es tratar de corregir en el otro lo que quisiera corregir en él mismo. Entonces les cuesta mucho trabajo, por eso se vuelven más críticos, ¿no? O más sobreprotectores, que también se dan las dos cosas, ¿no? El padre crítico puede ser mostrar excesivo escrutinio, haciendo comentarios negativos acerca de las conductas y las dificultades del niño, y de repente pueden sacar cosas de veras bien hirientes, ¿no? Puede ser también como muy confrontador, o intimidar al niño para que lo obedezca a través de amenazas, o correr el riesgo de cometer violencia, ¿no? Física. Y el padre sobreprotector
pues muchas veces siente pena por los esfuerzos y las frustraciones del niño, los defienden de la retroalimentación negativa que tienen en la escuela y muchas veces aún cuando el castigo es merecido, ¿no? Entonces no saben la cantidad de papás que van y le echan de todo la culpa a la maestra, ¿no? ¿Sabes qué? La escuela tiene la culpa o las maestras tienen la culpa y muchas veces pues no es así, ¿no? Y justifican su mala conducta, ¿no? Y sus fracasos a través de esta sobreprotección. Es algo que no les ayuda. O en otro sentido, cuando el fracaso es más bien académico y no tanto en la conducta, en el resolverlo, ¿no? En resolver. Pobrecito, Claro, pobrecito. es que no puedes, resolverlo. entonces vamos a resolver. Que bueno, además, sí es bien importante, o sea, sí necesitan ayuda, y sí necesitan estructura, y sí necesitan de mucho apoyo. Es común que entre mayor sea el ataque y la crítica de uno de los padres, mayor va a ser el grado de sobreprotección del otro, ¿no? Y esto no solamente es de atención, en general, esto es como una regla de oro, ¿no? La inconsistencia de los padres en el manejo del niño va a aumentar la sintomatología. Cuando el trastorno está presente en varias generaciones, o sea, que hay abuelos, que hay tatarabuelos y así, ¿no? Estos modelos parentales se van transmitiendo con similares grados de frustración, de inadecuación y reactividad, ¿no? Y no solamente se transmiten tanto al hijo con déficit de atención como también a los hijos que no ven. Después los patrones de abuso, ya me lo terminamos, ¿eh? ¿Están cansados? No, dice, bueno. Es común que las personas con déficit de atención, principalmente las de tipo impulsivo hiperactivo, desarrollen patrones de abuso y violencia hacia otros, ¿sí? Debido a varios motivos. La falta de autorregulación, esto que hablábamos de la parte bioquímica, ¿sí? Haber sido víctimas de abuso en casa, ¿no? La insatisfacción en sus relaciones en general, no solamente las sociales, en general, en sus relaciones, las tensiones y los conflictos que hay en el matrimonio, en su rol de padres o en el trabajo, ¿no? En los riesgos, ahí existe un alto riesgo de que los niños y los adolescentes con déficit de atención también se conviertan en víctimas de abuso, y esto es más fácil si hay más de un hijo con el trastorno o si uno de los padres lo tiene, si los padres tienen pocas habilidades para su manejo. Por eso es bien importante la parte psicoeducativa, ¿no? Enseñar cómo pueden manejarse con los chavos y que puedan funcionar como equipo, ¿no? O los padres tienen poca tolerancia a la frustración. O los hijos, ¿no? También cuando los chicos son estos chicos muy reactivos y que ante cualquier no o ante cualquier frustración, gran berrinche es mucho más fácil que los padres recurran a la violencia, al abuso físico como tal, porque sienten que no pueden controlarlo, ¿no? De repente sí lo sobrepasan. Bueno, y también algo que es importante del anterior es que también estos niños pueden cometer abusos. O sea, es muy, muy común que también puedan llegar a descargar esa frustración, ya sea con el hermano o con quien se deje, ¿sí? Y van aprendiendo el patrón, ¿no? Así es como a mí me corrigen o como cuando no se resuelven las cosas recurrimos al abuso, pues yo también. En algunas familias con déficit de atención, este potencial de abuso y violencia pues ha marcado a varias generaciones, ¿no? Porque es algo que se va aprendiendo. Después, modelo persistente de conflicto o rechazo entre los hermanos. Es bien importante porque los hermanos son como una clave, ¿no? Del malestar que está pasando en la familia, ¿no? Entonces son los que pueden decir como más claramente qué es lo que está muchas veces sucediendo. Entonces es importante como invitarlos a la sesión, explicarles qué es esto, explicarles que tienen un hermano que tiene
pues estas dificultades, que muchas no son voluntarias, ¿no? Pero también, pues el papel de los hermanos es bien fuerte porque con él se descargan ahí todas las expectativas que pues el otro no puede a veces cumplir, ¿no? Entonces tú como no tienes déficit de atención, tú sí te vas a cargar de esto y esto y esto, o muchas veces le pueden pasar cosas al niño con déficit de atención que al niño que no tiene déficit de atención no le pasa, ¿no? Y son más exigentes o más duros, y por lo general muchas veces estos hermanos que tienen un hermano con déficit de atención se quejan mucho de los papás, ¿no? Se quejan de que, pues es que corrígelo, ¿no? A ver qué haces, haz algo, ¿no? Entonces eso, y son los peores jueces. El 10º patrón es actitudes persistentes, a veces de dificultades escolares, y esto es reforzado por dificultades académicas y ocupacionales en distintas generaciones. Es importante como explorar en el familiograma, ¿no? de esta parte, porque muchas veces, por ejemplo, un miembro de la pareja viene de una familia en donde la parte intelectual y la cuestión de los estudios es algo muy importante, ¿no? Que a lo mejor se casa con con su pareja que pues realmente pues no, a lo mejor estaba puesto el énfasis en el deporte, no en los estudios, ¿no? Y entonces esto muchas veces genera algunos conflictos porque se puede dar el caso de que un papá que tuvo mucho éxito, unos papás que tuvieron mucho éxito académicamente, pueden dramatizar cuando el niño saca un 7 y dice, qué barbaridad, es un 7, ¿no? Cuando realmente a lo mejor fue un esfuerzo muy grande el haber sacado un 7. O bien minimizar, ¿no? La dificultad académica del niño, o estar como en no funcionando como equipo, ¿no? O sea, decir, bueno, a mí sí me importa, pero a mi pareja no le importa, y eso genera confusión y pues, una dificultad ahí que se proyecta también en la forma en que el niño después, el 11º patrón son las dificultades sociales que provocan a veces el rechazo del medio y pueden deberse a fallas de juicio y empatía para evaluar el impacto de sus conductas en sus interacciones con los demás. Es común que por estos factores de inatención y de impulsividad, a veces los niños no captan las claves sociales, ¿no? Entonces, pueden contar un chiste y pues a lo mejor lo cuentan 2 veces, lo cuentan 3 veces, lo cuentan 4 veces, ya, o sea, y no checan la cara que le están poniendo los demás de, ya cállate, o sea, ya no lo sabemos, ¿no? A veces por estas fallas de atención de repente no se dan cuenta en estas sutilezas, ¿no? O están 2 niños, 2 hermanitos, y llega papá enojado, azota la puerta y el hermano que no tiene déficit de atención se va a su cuarto, ¿no? Y este niño con déficit de atención puede llegar con su papá y le dice, oye, ¿para qué crees? Troné el examen de mate, pero ¿me dejas ir a la fiesta mañana de mis amigos? O sea, ¿sí? No está dándose cuenta que el papá está enojado, que no viene a hacer el comentario, y como sin filtro, ¿sí? Con estas fallas de repente de juicio. Eso es algo que son muy afortunados los niños que tienen déficit de atención y tienen buenas habilidades sociales, porque ese es un factor de protección muy importante, ¿sí? Estos niños y adolescentes pueden tener 2 o más años de retraso en su desarrollo social, ¿sí? Son un 30% más inmaduro que su grupo de pares, y muchas veces así se expresan los demás niños en relación al niño con TDA, ¿no? O sea,
es como muy niño, ¿no? Es que no juega donde nosotros jugamos, o se ríe de chistes que pues, no tienen mucho sentido, ¿sí? O quiere hacer travesuras que pues ya ni vienen al caso. Los adultos con TDA también frecuentemente requieren de apoyo de su pareja para organizar sus actividades sociales. Bueno. Doceavo y penúltimo está el sentimiento de culpa y de vergüenza que está reforzado por patrones intergeneracionales. No quiere Con el mouse ya veo. a ver, es que Ahí está. sí. Entonces, muchas veces la culpa es como la expresión de las dificultades que ha tenido el niño y los papás a veces se juzgan, o sea, y se sienten mal porque creen que es por ellos o porque no han dado como un buen paternaje, y eso no tiene que ver, o sea, una de las cuestiones que analizamos aquí es que ya está totalmente documentado. El déficit de atención no surge por falta de firmeza en los límites o porque los papás no tengan buenas habilidades parentales, ¿no? Pero sí lo exacerba. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado en juntas en la escuela que de veras dicen, o sea, perdona mi hijo, nosotros no lo educamos así, ¿no? Además, se dan cuenta que tienen otros hijos que no tienen esta dificultad y que son niños pues tranquilos, como más llevaderos, que obedecen, que no tienen que estar luchando tanto con ellos, ¿no? A ver, la frustración, ¿sí? Y la culpa a veces se manifiesta en las personas que son de tipo inatento, sintiéndose pues a veces decepcionados por no cumplir con las expectativas, y a veces se sienten tontos, ¿no? A veces se sienten que no son capaces, y ahí es donde es bien importante de veras el diagnóstico. Bien importante, no para poner una etiqueta, como decía Lourdes, pero sí da como una gran tranquilidad que no eres tonto, o sea, tienes una manera en la que funciona tu cerebro, y es bien importante como rescatar los recursos de las personas, ¿no? Para que no sientan, no se sientan así. Yo subrayaría mucho este punto, ¿no? Porque aquí es el asunto del patologizar, no patologizar las conductas, ¿no? La forma de ser de una persona. No se trata de patologizar, no se trata de etiquetar, se trata de explicarnos el porqué y desde ahí encontrar alternativas para poder apoyarlos. No quiere decir, no estamos justificando conductas, estamos dando explicaciones y estamos buscando alternativas. No quiere decir que como tiene déficit de atención, pobrecito, y entonces no. Quiere decir, tiene déficit de atención, tiene muchas dificultades y va a tener que hacer unos esfuerzos mayores en algunas áreas que va a compensar también con los grandes recursos que tiene. Hay que voltear a ver los recursos que también están, que generalmente son personas que tienen muchas fortalezas en otros ámbitos, ¿no? Que ahorita vamos a ver también. Los chicos hiperactivo-impulsivos a veces expresan su frustración al fallar en el control de sí mismos. Esta dificultad que tienen, ¿no? Muchas veces me dicen los niños, es que es bien difícil ir a la escuela porque de veras quiero poner atención y cuando me doy cuenta ya no puedo, o de veras quiero portarme bien y estar tranquilo y todo, y cuando me doy cuenta ya algo hice, ¿sí? Y eso genera una sensación pues de inseguridad, o sea, de decir, ¿por qué no puedo tener control sobre lo que sí quiero hacer? Y de veras me lo estoy proponiendo porque de veras quiero y no lo puedo lograr, ¿sí? Y bueno, entonces esto hace que se conviertan en muy sensibles a la crítica y a la sensación de fracaso, ¿no? Que tratan de evadir situaciones que los confronten con algo que sienten que no van a poder lograr o hacer, ¿no? Bueno, todo esto
recalco que es cuando no hay un diagnóstico y cuando no hay un tratamiento. Es lo que encontramos que muchas veces existe un conflicto de pareja debido a que la relación de pareja a veces se ve dominada por los problemas de un hijo, ¿no? Entonces de repente pues les pides que, o sea, bueno, salen, ¿no? Y salen a tomar un café y el tema central es qué pasó con el niño en la escuela, ¿no? O qué pasó con ciertas dificultades, ¿no? Entonces eso de repente invade mucho la dinámica y genera dificultades de pareja, ¿no? O uno de los cónyuges tiene el trastorno y entonces si está casado con alguien que es mucho más estructurado, ¿no? Y no entiende qué es lo que pasa con el déficit de atención, es muy, muy común que se sientan como juzgados o que se sientan atacados o se sientan criticados en su función de pareja y como papás, ¿no? Las áreas típicas de conflicto dentro del matrimonio está la comunicación, o sea, muchas parejas se quejan de no me estás escuchando, la intimidad, ¿no? La falta de atención, la sexualidad, o sea, hay autores que dicen que con respecto a la sexualidad, que esto es algo que por los factores de inatención, la otra persona que no tiene TDA se siente que hay una falta de conexión, ¿no? Porque ya está pensando en la tintorería en lugar de concentrarse en la relación. Pero otros autores dicen que no, que es al contrario, que hay como una gran intensidad y gran placer en las relaciones, ¿no? Es uno de los puntos de unión muchas veces en la pareja, ¿no? El tiempo dedicado a las actividades personales y a la socialización con amigos a veces se ve afectado por las fallas de organización, porque híjole, se me olvidó que teníamos agendado tal cosa o ya se me pasó, ¿sí? A veces las finanzas y el manejo del dinero, ¿no? Tenía unos pacientes que él tiene déficit de atención y lo mandó la esposa a comprar carne, que iban a tener una comida el sábado, pero vio que había oferta de papel de baño. Entonces compró 3,000 pesos de papel de baño porque así se iba a ahorrar muchísimo. ¿Sí? Sí. Entonces pasan esas cosas. Son las responsabilidades parentales en la cuestión del manejo de la disciplina, en las tareas y responsabilidades en el hogar. Por ejemplo, es que quedaste de pasar a la tintorería por las cosas se olvidan, en los asuntos relacionados a veces con el trabajo y la profesión, y a veces en los adultos con déficit de atención se ha encontrado que hay una gran propensión al alcohol y al uso de sustancias, ¿no? Las cualidades de las personas con déficit de atención es que tienen un alto nivel de energía, son curiosos, aportan soluciones originales a los problemas, son intuitivos, tienen una habilidad importante para tomar riesgos, que esto es algo positivo, pero también puede ser algo muy negativo si no se miden las consecuencias. Son encantadores, espontáneos, divertidos, ¿sí? Llenos de ideas y proyectos, imaginativos, ingeniosos, por lo general tienen buenas habilidades verbales, tienen buen sentido del humor, son creativos, innovadores, inteligentes, entusiastas, difícilmente se aburren, no porque no se puedan aburrir, ¿no? Les choca aburrirse, ¿no? Entonces siempre están buscando algo diferente para no aburrirse. Son optimistas, tenaces en áreas de interés, capaces de realizar varios trabajos a la vez, ¿no? Entonces, son muchas cualidades que si se trabaja con los chicos o las familias o los adultos con déficit de atención y se pueden destacar todas estas cosas, de veras pueden lograr muchísimos. Hay grandes hombres en la historia que tienen déficit de atención y que gente súper exitosa, ¿no? Leonardo da Vinci, Einstein, Bill Gates tiene déficit de atención, es muy rico. Mucha gente, o sea, el índice de... Muy creativo.
Creatividad. Todo lo La que logró. creatividad. Si esta parte de hiperactividad cognitiva que les decía, que tienen muchas ideas, ¿no? Y se les ayuda a que puedan aprender a planear y a organizarse para que puedan aterrizar todo eso, es una maravilla. ¿Sí? Yo tenía hace poquito que ya no viene, pero un paciente muy exitoso, pero él lo que descubrió es que era súper bueno emprendedor, muy buen emprendedor de empresas, ¿no? Lo que no le gustaba hacer es continuar, ¿no? Entonces, bueno, descubrimos todas estas cosas y pues una gente bien importante y que ha abierto como varias empresas, pero las deja en marcha, y salen, pero su idea la puede aterrizar, o sea, ya perfecto, y eso es lo que le gusta. Es bien importante la elección vocacional, porque si eliges lo que te gusta, tiene buena capacidad intelectual, no van a tener problema en la vida, porque somos gente como muy apasionada y muy persistente y muy tenaz en lo que se quiere lograr. No sé si haya preguntas. Bueno, a mí recalcaría yo esto último que decíamos, porque el diagnóstico, cuando a una persona le da tranquilidad, saber decir, bueno, no es que no soy tonto, no es que sea flojo, no es que sea irresponsable, es que tengo esto que me cuesta trabajo y entonces tengo que hacer otras cosas para poder enfrentar esta situación, ¿no? Yo tengo déficit de atención y mucho tiempo, antes de que supiera mi diagnóstico, decía, bueno, es una gran confusión, porque podía ser como muy buena para muchas cosas, pero pésima en otras. O sea, yo decía, ¿qué me está pasando? Y sí me cuestionaba y decía, bueno, ¿seré tonta o qué? En números no podía pensar a la fecha, no puedo pensar en números, pero en otras áreas pues sí destacaba y no entendía qué era lo que me pasaba, ¿no? Entonces cuando supe fue como, híjole, ahí es donde dices, es un gran alivio, ¿no? Y es un factor protector tener un diagnóstico y saberlo manejar, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? Sí, se me hizo muy interesante la plática. Ya he tomado otras pláticas sobre déficit de atención y esta realmente es muy completa. Y las he tomado en la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿sí? Y es muy completa, ¿no? Yo creo que la parte medular es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo traté a un niño junto con uno de los profesores de aquí de la escuela y el psiquiatra dijo que tenía déficit de atención, la psicóloga tenía déficit de atención, los padres, los maestros, etc. Y ahí no había déficit de atención, se estaban divorciando los papás, ¿sí? Entonces el niño estaba pensando en el divorcio y no. Entonces yo creo que lo que han propuesto es importantísimo, cómo definimos si tiene o no déficit de atención. Porque lo empezamos a medicar, el psiquiatra lo empieza a medicar sin haber hecho un diagnóstico. Y esto que se ha convertido de veras, así empezamos, ¿no? Diciendo que se ha convertido en el bote de basura de muchas otras cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este chiquito que sus papás se están divorciando y es normal que esté ansioso y la ansiedad genera hiperactividad, ¿no? Y falta de atención. Y falta de atención, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico de veras es algo bien serio, bien serio, porque además, o sea, no hay a veces un TDA puro, a veces viene acompañado de otros trastornos, ¿no? Otras cosas. Y en el caso de niños, ¿a qué edad ustedes pueden como ya decir clavado que es un déficit de atención y que no está como, o sea, correlacionado con pues la maduración evolucionaria? A partir de los 6 años, porque antes los niños espera que sean impulsivos, espera que sean hiperactivos y que anden ahí como su rollo, aunque debemos de tener con mucho cuidado y hacer registros
son niños que desde bebitos son más inquietos, que son más hiperactivos, que a veces no siguen órdenes, o son más reactivos, ¿no? Más berrinchudos, los típicos niños que hacen grandes panchos, ¿no? Y se tiran al piso y no hay manera de calmarlos y todo eso. Hay una dificultad importante en lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? El control. En toda esa parte de autorregulación de afectos y de autorregulación emocional y de seguir un patrón continuo y de organizar y planear. O sea, esas son áreas que están como afectadas, pero que es normal que sucedan en niños preescolares. Entonces, a partir de los 6 años, ¿sí? Ya se puede hacer un diagnóstico, aunque también tomamos muy en cuenta, yo muchas veces lo que les pido, sobre todo cuando hay preescolares o en algunas escuelas que sí ponen las maestras como notas de la conducta, entonces es bien importante como pedir todos estos datos, porque casi siempre vienen reportes como es que si pusieras más atención, Juanito, ¿no? Aprovecharías más. O si estuvieras más quieto, ¿no? Sí, como que el diagnóstico incluye muchas cosas, ¿no? Y se va tomando en cuenta desde conductas que surgen desde la niñez temprana, ¿sí? Aunque ya se puede diagnosticar a partir de los 6. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Es bien importante hacer un trabajo integral, ¿no? Trabajando con papás, maestros, terapeutas, todo el equipo. Esto tiene que funcionar como un engranaje y es importante que los niños también sepan qué es lo que sucede, ¿no? Sin ponerle etiqueta, ¿no? Y trabajamos mucho a través de narrativa, ¿no? La sintomatología, ¿no? La manejamos mucho a ver qué es, si yo como niño o como adulto incluso sé qué es lo que me hace hacer la inatención, ¿sí? ¿Cuándo soy más inatento? ¿Cuándo soy menos inatento? ¿Cuándo me porto más impulsivo? ¿Qué es lo que genera que me ponga más hiperactivo, ¿no? Y que enseñarlos cómo observarse y poner como esta parte externalizada, ¿no? Pero para que ellos puedan aprender a manejarla, funciona muy, muy bien. ¿Sí? Perdón, ¿en dónde están ustedes? ¿Tienen algún consultorio o trabajan para alguna institución? No, estamos en un consultorio privado. Ok. ¿Y se dedican a esto? Nos dedicamos a esto, a trabajar con niños y con familias. Okay. Ahorita ponemos los datos. Sí. A ver, lo de la... El regreso. Habiendo terminado ya como todo este asunto de lo que es el TDA, decíamos, sacamos el TDA para poderlo entender, pero lo regresamos ahorita para acabar de redondear que el TDA es un factor de muchos que están incidiendo en las familias. Los niños son mucho más que el TDA, ¿no? O sea, eso también es bien importante, ¿no? Bien, bien importante. A ver, Declaración de los Derechos del Niño. ¿Quién ayuda a leer? A ver, Diana. Ayúdame a concentrarme. ¿Todo? Sí, pero por favor, ayúdame a traer el sentido del tacto. Necesito contacto y movimiento corporal. Necesito saber qué viene después. Por favor, dame un ambiente estructurado en donde haya una rutina confiable. Avísame con anticipación si va a haber algún cambio. Espera, todavía estoy pensando. Por favor, déjame ir a mi propio ritmo. Si me apuras, me confundes. Estoy atascado, no puedo hacerlo. Por favor, ofréceme opciones para la solución de los problemas. ¿Está bien? Necesito saberlo ahora. Por favor, dame información concreta e inmediata sobre cómo lo estoy haciendo. No lo olvidé. Para empezar, no lo oí. Por favor, dame las instrucciones una a la vez y pídeme que te repita lo que dijiste. ¿Ya casi termino? Por favor, asígname trabajos cortos con metas a corto plazo. ¿Qué? Por favor, no me digas, ya te lo he dicho. Dímelo en otras palabras. Dame una señal, una clave.
dibújalo. Ya sé, todo está mal, ¿no es cierto? Por favor, felicítame por mis éxitos parciales, prémiame por el automejoramiento de mis cualidades y no solo por la perfección. Pero, ¿por qué siempre me gritas? Por favor, cáchame haciendo las cosas bien. Felicítame y acuérdate de mis cualidades cuando tenga un mal día. Pues bueno. ¿Hay alguna otra duda, algún otro comentario? Lili, ¿tú querías decir algo por ahí? Bueno, básicamente eso, que las conozco y sé que hacen un trabajo muy integral y eso es lo que a mí me parece que es lo que le da la fuerza a todo el tratamiento, ¿no? El hecho de tener la psiquiatra, el hecho de trabajar ustedes, el hecho de supervisar los casos, el hecho de tantas cosas que creo que es lo que da el éxito al final, ¿no? Sí, porque es un trastorno que si se aborda únicamente desde la parte neurológica o psiquiátrica y se da el medicamento como tal, finalmente siempre va a quedar como rezagado, como un niño o una persona con un déficit, ¿no? Y no se acaba de ubicar a la persona en un contexto con toda otra serie de cualidades y otra serie de recursos que también hay. ¿En cuánto tiempo se hace el diagnóstico? O sea, ¿cómo se sabe si tiene déficit de atención o no? ¿Cómo se sabe? Ajá. Pues mira, lo que hacemos nosotros es desde ir a observar a la escuela, ¿no? En su ambiente natural. Hay escuelas que sí te lo permiten, otras escuelas que no, ya la mayoría lo permiten. Es bien importante que nos conozca desde antes que vaya que no nos conozca, ¿no? Para que podamos observarlo en su conducta espontánea, ¿no? Porque muchas veces estos niños en una relación de uno a uno se alinean perfecto, ¿no? Y te tienes que dar cuenta de cómo es la interacción tanto a nivel de sus compañeros y en la parte grupal, cuando se está poniendo atención, si no está poniendo atención. Empezamos con la entrevista con los papás, vamos a observar y después se hace una evaluación muy completa que incluye más o menos como de 10 a 12 sesiones. Valoramos la parte aprendizaje y la parte emocional. Y una cosa que es muy importante es pues destacar cuáles son los recursos y las fortalezas con las que el niño va a poder trabajar, porque esas van a ser sus herramientas para la vida, ¿no? Entonces, no solamente es detectar qué es en lo que no está funcionando, que es importante saberlo, sino también detectar cuáles son sus recursos, porque esos son los que nos van a permitir como jalar lo demás, ¿no? Y a partir del diagnóstico, pues algo como muy completo, donde podemos tener un panorama conductual de desde cómo le entra la información, cómo la procesa, cómo le da una salida, cómo están sus procesos de atención, de concentración, de memoria, de todo eso. Más aparte, cómo se siente consigo mismo, cómo vive su ambiente familiar, su mundo social, su mundo escolar, cómo maneja sus emociones. Y esto nos da como ya un diagnóstico que nos permite diseñar las estrategias que sean necesarias para poder trabajar con él en terapia y también darle el apoyo que es necesario en la escuela. ¿Sí? Y otra cosa que nos ayuda mucho al diagnóstico es, en las primeras entrevistas con los papás, el rastrear un poco todos los antecedentes, ¿no? Porque como les decíamos, esto es una cuestión que tiene bases bioneurológicas, una cuestión genética como tal, y entonces hay que rastrear desde dónde viene, porque esto nos va a confirmar también el diagnóstico. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda por ahí en comentarios? Por ejemplo, cuando uno va a las escuelas y habla con los maestros, ¿no? Generalmente los maestros empiezan a decir, bueno, qué bueno que hay toda esta visión integral, pero dígame qué tengo que hacer.
el día de mañana o durante este bimestre, ¿no? No sé si hay como algunos puntos claves que tengan ustedes para qué decirle a los... Esto es como dependiendo de cada niño, chico, porque se van diseñando las estrategias dependiendo de las necesidades, pero la idea es ir al colegio y darles como puntos como muy concretos de qué hacer, porque es lo que necesitan las maestras. Por ejemplo, a lo mejor si les das algunas de las, aunque no sean igual para todos, ¿no? Por ejemplo, bien importante tanto para maestros como para papás, ¿no? O sea, siempre dar una instrucción y hacer contacto visual, ¿sí? Porque si estás dando la instrucción y estás hablando por acá, pues bueno, a veces difícilmente escuchan o hacen caso. Es importante esto que les decía, por ejemplo, si ven que es muy interactivo, que pueda descargar el movimiento, ¿no? O darle darle chance de que pueda salir un momentito o repartir papeles o repartir algo para poder descargar esto. Es bien importante algo que es ayudarles a los niños y a las maestras a que los puedan orientar a resolver conflictos. Así como les enseñan matemáticas, es muy importante que les enseñen a resolver como conflictos con sus pares, ¿no? Poder darles alternativas y poderlos ayudarlos como a reflexionar, a que paren, ¿no? Para que reflexionen tantito y después puedan, pues no sé, responder de alguna manera. De repente, tener palabras claves, ¿no? Que nada más la maestra y el niño sepan para señalarle alguna conducta inapropiada y no exponerlo delante de todo el grupo, ¿no? Por ejemplo, cada vez que digo amarillo verde, ¿no? Entonces tú tienes que estar alerta de que pues qué es lo que está pasando contigo, porque en algo te tienes que observar para frenar y ver qué es lo que pasa. Hay muchísimas Otra cuestión, por ejemplo, son niños que, como decíamos, les cuesta tener la atención y cuando ven un trabajo así que es muy largo, se abruman tanto que entonces ya mejor ya no lo hacen o sienten que no van a poder. Es más fácil decir no quiero a decir no puedo, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que sugerimos muchas veces es no le des, si van a ser de la página 20 a la 25, no le des todas juntas, ¿no? Sino empieza de la 20 a la 21, empiezas a poner metas a corto plazo y después, y hay un bravo, lo hiciste muy bien, ya la lograste, vamos con la que sigue, cosas por el estilo para poder partir un poco la actividad. Como les decíamos, son niños que necesitan de mucho reconocimiento, ¿no? Entonces, esta parte que dice Lourdes de segmentar los trabajos y de que puedan llegar a metas y objetivos cortito plazo es bien importante, ¿no? Que se sientan como, que tengan como microéxitos, eso es súper importante. Por ejemplo, para leer también, leer, que lean y que tengan como un post-it a un lado, porque muchas veces es muy fácil que se pierdan en la lectura, ¿eh? O que se les ocurran cosas. Entonces, si pueden descargar en el post-it, por ejemplo, estas ideas que les van surgiendo, ya están ahí. ¿Sí? Sí, porque tienen que decirlas porque temen que se les va a olvidar, ¿no? Es que tengo que decirlo porque si no se me olvida. Ok, entonces si le das una herramienta ahí para que apunte, ¿no? Lo que vas a decir, no lo puedes decir ahorita porque está hablando fulanito, porque está pasando tal, pero aquí tienes para que apuntes. Y al final lo vemos, ¿no? Entonces el chavo se le baja la ansiedad de que se le va a olvidar porque ahí está apuntado. Okay. Pero lo más importante es cacharlo haciendo las cosas bien. O sea, reforzar lo que sí está haciendo, reforzar sus talentos, reforzar lo que sí sabe hacer. Eso es, y creer en ellos. Es muy importante. Muy importante. Ahora, no es bueno que vayan a escuelas. Supe de una escuela que es para niños con déficit de atención. ¿Es bueno que vayan a esa escuela o a la escuela tradicional? Híjole, es que depende. Pueden estar en escuelas tradicionales, o sea, la mayoría en los salones, por lo general hay 1 o 2 niños que naturalmente son los que tienen déficit de atención, o sea, ellos podrían estar en una escuela regular, ¿no? Pero,
también estas escuelas que están diseñadas para niños con déficit de atención les ofrecen un programa de estrategias, ¿no? Para pues para estudiar, ¿no? Sobre todo secundaria. No funciona mal. Pero todo depende de cada niño. Hay niños que en un colegio regular pueden salir adelante sin ningún problema, ¿sí? Es importante sensibilizar a las maestras, por eso es importante siempre estar en contacto con ellos, ¿no? Y trabajar con el chavo, ¿no? Eso es básico. Con el niño y con la familia. Y con la ¿no? familia. Sí, claro, eso es básico. Rosy, hablando de, o sea, de lo difícil, de lo complejo que se vuelve la dinámica familiar con, o sea, ya sea que el papá o sea, en su experiencia, ¿qué tan probable es, o sea, como esta lotería de que no sea una, o sea, que sea como en hermanos, que se dé, o sea, pues la probabilidad de que sí sea TDA en hermanos? O que sea más, haz de cuenta, que se parezca, que uno sí tenga y que el otro, pues por por estas cuestiones de cómo se establece la disciplina y todo esto, que los dos hijos tengan, o los hijos tengan como las mismas características, pero a lo mejor uno sí tiene el diagnóstico y otro es como más por las cuestiones relacionales. Sí, altísima la probabilidad. Altísima la probabilidad de que reaccionen, por ejemplo, si hay inconsistencia en la firmeza de los límites. ¿Y el diagnóstico te da esta diferenciación? Sí. Ok. No, y te lo dan muchas cosas, o sea, hay formas en las que pueden reaccionar más o menos similar, ¿no? O sea, más explosivos o más reactivos, pero no necesariamente tienen que tener TDA. Pero sí puede haber muchos hermanos que tengan. Sí. Pero sí puede haber, claro. Sí puede haber familias que tienen 2 o 3 miembros con TDA. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la explosividad sí es algo que pues, puede, o sea, no presentar alguno. Porque a lo mejor la presenta por ansiedad o porque pleito con el hermano y todo, pero la inatención, no. O sea, no es algo que lo presenten todos. Que lo presenten todos, ¿no? Aunque, yo les decía, tuve una familia que solamente la mamá no tenía TDA. Su papá llegaba vestido de hombre araña a recoger todos los hijos con TDA y el papá también, ¿no? Entonces, pues sí, también se da que sea familiar. ¿Sí? ¿Cuándo definen si es necesario medicar? Porque tú dices, nosotros iniciamos con un tratamiento psicológico. ¿Cuándo dicen, bueno, ya? Cuando, por ejemplo, no está, a pesar de las estrategias, a pesar de lo que se ha trabajado, no está funcionando ni bien académicamente, ni bien socialmente, y hay como tensión en las relaciones, ¿no? A pesar de todo lo que se ha trabajado. Y muchas veces, sin trabajar previamente, o sea, nosotros creemos que vale la pena probar, pero depende también de la situación, ¿sí? Si hay niños que ya tienen un conflicto importante y su autoestima está deteriorada y ya tienen, pues desde el principio, ¿no? Recomendamos el medicamento. Y encontramos además una dinámica familiar que en ese momento va a ser poco, que hay que trabajarla demasiado para que pueda ir como consolidándose diferente. Y el chico ya está trayendo muchos líos desde hace mucho tiempo y están a punto de correrlo de la escuela y están a punto de muchas cosas. Entonces hay que valorar todo eso para decir, vale la pena empezar a medicar, porque ahorita la familia no es un buen continente para apoyar, ¿no? Hablando de estos casos de la familia del hombre araña, ¿con quién empiezas? Buena pregunta. Sí, es un trabajo familiar. Incluyendo muchísimo a la mamá. Un trabajo familiar. Pero muchas veces lo que hacemos es esta parte psicoeducativa de entender qué es el déficit de atención, porque es bien importante poderle dar estrategias a la familia, pero también
¿sí? Muchas veces, o sea, el diagnóstico lo que va arrojando es, si hay un problema de aprendizaje, pues tiene que ser atendido, ¿no? O si hay un problema emocional, entonces a lo mejor se va combinando terapia familiar, pero a lo mejor también con una terapia individual, ¿no? Se va haciendo como toda una... Pero es un problema que es bien complejo, ¿sí? Sí, bien. Hablando de la dinámica de familia, y por ejemplo, un chiquito, ¿no?, de 7 años que trae en jaque a la familia porque efectivamente lo acaban de correr en un colegio tradicional y a mí me tocó que me dijera en voz alta que había tenido un muy buen día. Por cuenta. Me porté tan mal en todas las clases que de todas me sacaron. Para él era su definición de un día exitoso. Entonces lo había logrado, es un niño muy inteligente. Claro, es una autodefensa, sí. Pero al final... Porque él sabe que no. Esto es perdón, tú continúa. Efectivamente, papás jóvenes, pero con otros 2 hijos chicos, y la atención está totalmente volcada sobre este niño. Él lo sabe, pero pareciera, siendo un niño que sufre, no me cabe, no que está sufriendo la exclusión de esos colegios, perdió a sus pares, a veces no salen a las comidas familiares porque no se sabe comportar, pero ha tomado como un lugar en la familia que literalmente tiraniza. Tiene un poder, lo sabe. Eso es lo que hablamos de las jerarquías que están trastocadas, ¿no? Trastocadas, sí. Y algo que es importante aclarar es que esto es un déficit, ¿sí?, de desempeño, no es un déficit de información. Los niños saben qué hacer, los niños saben que tienen que comportarse bien, los niños saben qué es lo que enoja a las maestras, o qué es lo que enoja a los papás, o qué es lo que los va a meter en problemas, ¿no? El problema es, ¿cómo le hago?, ¿no?, el desempeño. Sin embargo, en 2 o 3 veces que se trabajaban en el consultorio frente a la mamá, pareciera que el principal boicoteador, ¿no?, es la mamá misma, porque tan pronto algo funcionaba, ¿no?, y el niño podía estar quieto haciendo, por ejemplo, un ejercicio de respiración, o sea, como de veras, como maestro, pues, ¿no?, como para detenerse tantito y darse el tiempo como de ir para adentro antes de reaccionar. Y la mamá constantemente decía, nos está engañando a todos, ¿no?, porque no lo deberías ver, ¿no? Es como si de veras el chivo expiatorio fuera exacto el lugar, ¿no?, que este niño tenía. No había forma, ya lo sacaron, ya se lo llevaron, porque había algo que sí estaba funcionando bien en el niño, pero el sistema no lo tenía. Esto es algo bien importante lo que estás diciendo, porque uno de los trabajos más difíciles es cambiar la forma en la que están viendo a este chico, ¿no? O sea, porque bueno, a veces llevan tanto tiempo viéndolo de una manera, como el travieso, el desordenado, el contestón, el berrinchudo, el todo, que, ¿sí?, cambiarlos de ese lugar resulta bien complicado, bien complicado. Entonces, pero además es importantísimo como el que exista este trastorno en una familia que tiene dificultades de otro tipo, cómo este niño puede funcionar como el chivo expiatorio, porque va a lo mejor a poder distraer los otros conflictos, ¿no? Entonces, en vez de afrontar las cuestiones de pareja o las cuestiones que existen de uno de los miembros, mejor lo echamos todo en este niño y toda la bronca es con él, ¿no? Y que se lleva cargando. Yo recién estoy trabajando con una familia que el muchacho tiene 19 años y sigue teniendo como toda esa carga brutal de todo el resto del conflicto familiar, a grado de que ya lo quieren, digamos, eliminar de la familia, ¿no? Y digo eliminar porque son las palabras que utilizan ellos, diciendo que se salga de aquí porque nos estorba, no nos deja funcionar, claro, sin darse cuenta. O te dice, es que si no estuviera, cuando no está él presente, si no estuviera, las cosas funcionan diferente y todo está bien.
Hoy tuve una experiencia bien interesante porque valoré hace poco a una chica de 23 años que vive en Nueva York. Le entregué los resultados del estudio vía Skype y todo. O sea, vino ella aquí, se fue y le entregué ya los resultados, ¿no? Y después, hoy vi a los papás. Y es muy impresionante porque a sus 23 años tiene un gran potencial. Ella estudia arte y literatura y filosofía, o sea, tiene muchas inquietudes, pero tiene un déficit de atención muy marcado desde que era muy chiquita, ¿no? Pero son 4 hermanas y una de las, o sea, la hermana mayor abarca todo, o sea, una chica como muy inteligente, muy talentosa, pero también muy problemática, y los papás se enfocaron en esta niña y nunca voltearon a ver qué es lo que a mi paciente le ocurría desde chiquita. Y nunca se dieron cuenta de sus dificultades para aprender, y como ella era la niña que no causaba problemas, se encargó de cumplir con esa expectativa a un precio súper alto, ¿no? O sea, exigiéndose muchísimo y creando como todos estos rasgos como bien obsesivos, como muy perfeccionistas, de no poder equivocarse en nada porque si no se salía como de esta expectativa. Y bueno, esta falta de diagnóstico la hizo desarrollar un trastorno de ansiedad y un trastorno de alimentación, ¿no? Entonces, la mamá médico, pero hoy vi a los papás y me decían, es que nunca vimos, ella se encargó como de ir saliendo adelante y nunca nos dimos cuenta de que tenía esto. Y el papá, bien brillante, dijo, nunca nos quisimos dar cuenta porque era como muy cómodo que no causara tantos problemas, pero ahí estaba. Que por otro lado también hay un pedacito de los chicos que tienen un cierto recurso que se van capoteando, ¿no? Por caminitos y saliendo, y entonces los papás dicen, no tiene nada, y hasta que llega el momento en que se cristaliza en algún lado, ¿no? Sí, esta chica dijo, bueno, me tuve que cortar el pelo, una chica guapísima, y de repente se cortó, se tuzó y bajó muchísimo de peso, porque me dice, tuve que recurrir a esto para que pudieran darse cuenta que sí, efectivamente algo me estaba pasando. Entonces, bueno. Pues muchas gracias, chicas. Ay, pues. Muchas gracias y disculpen las dos. Muchas gracias. Y bueno, ya saben que tenemos nuestros ateneos cada fin de mes. Por supuesto, en diciembre no hay, hasta fin de enero por aquí estamos. Muchas gracias.